Queridos amigos, se reunieron en Caracas los presidentes de Colombia y Venezuela, de extrema izquierda los dos. El de Venezuela, jefe de una banda terrible de personas que han golpeado tan duramente al pueblo venezolano que han salido por lo menos 7 millones de venezolanos buscando comida y buscando algo de tranquilidad, algo de seguridad. Bueno, se reunieron él y el presidente Petro y hablaron pues de lo que podían hablar, que no era mucho porque cuál intercambio comercial se puede hacer con un país absolutamente quebrado, arruinado, que no está produciendo nada, cuyo campo no produce lo suficiente para que la gente coma, cuya estructura petrolera se ha deteriorado de manera que se han perdido de 3,5 millones de barriles a 700.000 la diferencia, más de 2,5 millones de barriles se han perdido de producción. Ese pues ha sido el desastre. ¿Qué se puede hablar entonces de intercambio? ¿Qué se puede hablar de cosas positivas? Pero entonces hablaron de la salida que había tenido Venezuela de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, pero Petro le dijo que tenía que volver y entendemos que Maduro le dijo que encantado, que entonces iba a volver. Doctor Marcel Tangarife, abogado constitucionalista y experto en Derecho Internacional, que estuvo tanto tiempo vinculado a esta comunidad de naciones del grupo andino. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, qué gusto saludarlo a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, doctor Tangarife, díganos esto cómo puede ser y si puede ser tan sencillo que uno se va de una comunidad andina de naciones y vuelve cuando le parece, toca la puerta y dice volví, regresé y no pasa nada. ¿Qué sucede? Pues, doctor Londoño, sí, desafortunadamente en el año 2006 Venezuela tomó la decisión unilateral de denunciar el Acuerdo de Cartagena, es decir, de manifestarle a los demás países miembros de la comunidad andina, que son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, su decisión soberana de salir del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina, porque a su juicio no cumplía con las expectativas propias de los postulados del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. Y se retiraron lateralmente. El Acuerdo de Cartagena como tratado internacional permitía efectivamente que Venezuela se retirara siempre y cuando los beneficios arancelarios, es decir, la desgravación de la exportación de productos colombianos hacia Venezuela y viceversa, se mantuviera durante 5 años, lo cual ocurrió. Pero Venezuela se fue. En este momento, para que vuelva, no basta solamente la reunión de los dos presidentes que tuvo lugar esta semana. Ahí hay una manifestación política de los dos gobiernos, pero el Acuerdo de Cartagena, repito, como tratado fundacional de la Comunidad Andina, señala que cuando un país quiere ingresar, es decir, adherirse, sería lo que le correspondería a Venezuela en este caso, nuevamente o reingresar a la Comunidad Andina, tiene que presentar una solicitud formal a la Comunidad Andina. Los 4 países miembros de la Comunidad Andina la deben analizar y los 4 países miembros de la Comunidad Andina deben votar por unanimidad el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina. Entonces, desde esa perspectiva, apenas estamos en una manifestación política que tiene que tener esos pasos que se deben agotar por parte de los 4 países miembros de la CAN. De manera que serán los 4 países los que con sus cancillerías y con sus gobiernos decidan si aceptan el reingreso de Venezuela. Sí, reingreso de Venezuela. Y ese reingreso de Venezuela se produce entonces sin ningún traumatismo de ningún tipo, simplemente se somete a lo que está dispuesto en las reglas que gobiernan la comunidad. Sí, señor. De hecho, el único pequeño gran condicionamiento que se establece en el Acuerdo de Cartagena es que una vez los 4 países manifiesten su aceptación del reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina, Venezuela tiene que volver a incorporarse sin ningún tipo de restricción,
sin ningún tipo de condicionamiento. Venezuela no puede decir, mire, es que a mí no me gustan las normas, por mencionar algo, relacionadas con el sector hidrocarburos, y que hay muy poquitas en la comunidad andina, o con el sector de servicios de telecomunicaciones, que hay unas normas muy robustas. No, tiene que recoger todo el paquete, adquiere derechos como Estado soberano, pero también todas las obligaciones que le impone el Acuerdo de Cartagena, como por ejemplo eliminar todas las barreras al ingreso de productos importados originarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia a territorio venezolano. No puede adoptar medidas restrictivas a los pagos que tiene que hacer Venezuela a las importaciones de estos países, y si tuviera algún tipo de oferta exportable hacia los países andinos, también tendría esos beneficios el aparato productivo venezolano, pues que como usted muy bien lo menciona, está tan golpeado por toda la situación de las últimas décadas en ese país. Bueno, entonces lo que uno se pregunta es ese sistema de medios de pago, ¿cómo estará funcionando? El Banco Central de Venezuela no tiene reservas, entendemos que ya se les gastó todas, no tiene recursos extraordinarios y está viviendo de lo que le producen 600 o 700 mil barriles, de los cuales la mitad cuando menos se destina al consumo interno y la otra mitad está totalmente comprometida con obligaciones adquiridas, por ejemplo, con la China. Entonces, ¿cuál es el sistema de pagos que funciona? ¿Hay en este momento en la comunidad andina algún sistema de pagos de compensaciones entre los bancos centrales para cubrir las obligaciones que se asumen y donde no sea necesario el tránsito de dinero de un país a otro o de un banco central a otro? No, señor. Digamos que el sistema de pagos en la comunidad andina es el sistema de pagos que rige todas las operaciones de comercio internacional. Es decir, se promueve el intercambio comercial entre empresarios que son en su mayoría particulares o empresas con capital público, pero que actúan como particulares. Y entonces, por decirle algo, yo tengo una compañía que es productora de determinado producto alimenticio y tengo interés de venderlo a Venezuela. Allá ahora un comprador, que puede ser una grande superficie, un distribuidor de productos alimenticios en Venezuela, y en este momento lo lógico es que ese productor, después de que se hace el convenio, pues me pague a mí a través de los sistemas de pago que hoy internacionalmente se conocen a nivel mundial, para poder pagar en la cuenta a la que yo le diga que tiene que hacer ese pago en Colombia o en el exterior, de esa exportación que se ha hecho de Colombia a Venezuela. No debería participar e intervenir el gobierno, no hay ningún mecanismo de compensación, pero como hay restricciones de todas maneras al pago por parte de Venezuela, al pago de de importaciones que se hagan de países terceros como Colombia, que tuvo en su momento las restricciones más complicadas de pagos por parte de Venezuela en los años 2008, 2010, 2012, 2013, pues no debería existir ese problema. Ese es uno de los asuntos que debería resolverse y que los países andinos deberían poner sobre la mesa para decirle a Venezuela: nos garantiza, cuando usted ingrese otra vez al Acuerdo de Cartagena, a la comunidad andina, que los pagos que se hagan por todas las exportaciones de bienes o de servicios originarios de nuestros países van a ser oportunamente pagadas de acuerdo con con las normas andinas y con los contratos que se celebren entre los particulares, sin que usted pueda aplicar ningún tipo de restricción, ni de retención, ni de impuesto, ni de gravamen a esos pagos. Esa es una obligación que claramente adquiriría Venezuela si llegara a volver a la comunidad andina. Doctor Marzo, este tema tan interesante del eventual reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, yo le pregunto si a propósito de ese reingreso será conocida una oferta exportable que tenga Venezuela.
yo soy empresario colombiano y digo, bueno, entonces puedo comerciar con Venezuela en condiciones especiales por la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué me ofrece Venezuela? ¿Eso existe en la Comunidad Andina de Naciones? ¿Hay algún tipo de mecanismo de información, de publicaciones que permita saber cuál es la oferta exportable de cada país miembro? Sí, sí, señor. De hecho, esa es una obligación que está en cabeza de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que es el órgano técnico y administrativo y ejecutivo de la Comunidad Andina. De hecho, su secretario general actual es colombiano, es el doctor Jorge Pedraza, ¿sí? Y allá en la Secretaría General, que tiene su sede en Lima, tienen toda la información de toda la oferta exportable que tienen los países miembros, ¿sí? Y de las necesidades de importación que tienen, pero óigase bien, también como Venezuela históricamente fue parte de la Comunidad Andina, se tiene toda la información de la oferta exportable que podrían tener los colombianos, es decir, de las necesidades que podría tener Venezuela para la importación de bienes y servicios. Pero además, en Colombia hay una institución que es supremamente importante, que es la Cámara Colombo-Venezolana de Integración, que tiene muchas décadas viviendo y que los empresarios colombianos han formado parte de ella, aún en los momentos de mayor dificultad como los que hemos vivido en los últimos quinquenios, precisamente para tratar de mantener los canales de los flujos comerciales entre los dos países para evitar, digamos, que el comercio entre los dos países llegara a ceros. Entonces, ahí también en la Cámara Colombo-Venezolana existe información muy valiosa de cuáles son las necesidades que tiene Venezuela para que Colombia pueda generar una oferta exportable hacia ese país. Recuerde usted, doctor Londoño, que en el año 2008 el flujo comercial entre los dos países históricamente fue el mayor de la historia para ambos países. En el intercambio comercial con cualquier país del mundo cerramos con una un intercambio comercial de más o menos 7.000 millones de dólares, donde Colombia le había exportado durante ese año aproximadamente 6.200 millones de dólares a Venezuela, es decir, había sido su principal mercado de exportación, pero desafortunadamente por las decisiones políticas que en su momento tomó el presidente Chávez y su hostilidad hacia el gobierno del presidente Uribe en ese entonces, y sin pensar en el sector empresarial colombiano y el sector empresarial venezolano, ni tampoco las necesidades de la población de ambos países, pues cerró casi unilateralmente todas las exportaciones entre ambos, de Colombia hacia Venezuela, y le aplicó toda clase de restricciones a los pagos precisamente. Entonces, hay muchas posibilidades, porque es que Venezuela tiene muchas necesidades. Y está la información, repito, no solamente en la Comunidad Andina, también en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano y en la Cámara Colombo-Venezolana. Por necesidades de Venezuela, pues las damos por descontadas. Son inmensas, son Así es. gigantescas. No tiene comida, no tiene medicamentos, no tiene nada, pues habría para exportarle un mundo. El problema es con qué pagaría. Doctor Exacto. Tangarife, cuando se fue Venezuela, ¿dejó deudas pendientes con los países andinos resultado de ese tráfico especial? ¿O pagó todas sus deudas y está al día con los países miembros de la comunidad? Sí, en su momento, doctor Londoño dejó deudas pendientes con todos los países. De hecho, la mayor cartera que tenía Venezuela para pagar exportaciones que se le habían hecho de bienes y servicios era con Colombia, y por eso se presentó durante tantos años, entre 2006, durante por lo menos dos quinquenios, tantas dificultades con el gobierno de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela era quien en la práctica, por las restricciones que había adoptado, impedía que se hicieran los pagos hacia Colombia. Se inventó la figura del CADIVI, se inventó toda una serie de medidas precisamente para evitar que hubiera flujo de divisas entre ambos países y con los demás países andinos, y eso generó una situación muy crítica para el empresariado colombiano en particular, que pues se vio gravemente afectado
en sus flujos de caja y en sus ingresos por las exportaciones no pagas que se habían hecho hacia Venezuela. Yo creo que el empresariado colombiano en particular aprendió mucho de toda esa situación tan difícil y hoy por hoy en el intercambio que pueda hacer, las exportaciones que pueda hacer hacia el mercado venezolano, claramente va a tomar las medidas encaminadas a que se le garantice el pago de todas las exportaciones que haga hacia ese país oportunamente y sin ningún tipo de restricción. Que reitero, ese es un criterio que deben tener los 4 países miembros de la Comunidad Andina para aceptar el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina, que no haya ninguna restricción de pago a las exportaciones originarias de los 4 países miembros hacia Venezuela. Tiene que ser que Venezuela tenga capacidad de pago para que el intercambio sea no un intercambio de palabras, sino un intercambio de productos, de bienes y servicios, porque la situación externa de Venezuela, de la balanza de Venezuela, es reconocidamente deficitaria y problemática. Bueno, ya lo veremos. Doctor Tangarife, si usted nos autoriza para que lo llamemos más adelante, si esto se pone en marcha, a ver finalmente qué ofrece Venezuela, qué pide Venezuela y cómo ofrece pagar, que me imagino que será con carta de crédito irrevocable efectiva contra la presentación de los documentos de embarque o cosas similar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vayan a exigir los empresarios colombianos? Ese es el deber ser, pero y es, digamos, el mínimo de lo que deberían exigir los empresarios colombianos mirando hacia el mercado venezolano. Es así. Y claro, doctor Londoño, para mí es un gusto siempre poder conversar con usted y en la medida en que nosotros podamos aportarle a la audiencia con muchísimo gusto. Doctor Marcel Tangarife, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, doctor Londoño. Un abrazo para usted, toda la mesa de trabajo y para la audiencia. Bueno, queridos amigos,